Ayşen! Bırak! Kes dur. Ateş! Kes sesini. Kes. Ateş! Ne oldu, iyi misin? Bana bak. Sakın böyle bir şey yapmayacaksın. Eğer karar değiştirirsen... Kes saçmalamayı. Al amanecer, la falsa paz de la noche se desvanece por completo. Cuando Mercan y Ates abren los ojos, ven a Haydar y Nesir frente a ellos. Ambos les apuntan con armas. Entonces, las palabras que escuchan lo hacen todo aún más aterrador. Vivieron juntos, morirán juntos. Se oyen disparos, las balas dan en el blanco. Mientras Mercan y Ates caen al suelo, todo se vuelve borroso, dolor, miedo y frases inconclusas se entrelazan. Justo cuando creen que todo ha terminado, despiertan. Lo que vivieron fue solo una pesadilla, pero el miedo que sintieron fue real. Ya no hay sueño tranquilo, ni un momento de seguridad. Porque sus enemigos siguen ahí fuera. Ates no puede escapar de los efectos de esta pesadilla e inmediatamente actúa. Comienza a rastrear a Nesir y Haydar. Pronto, captura a un sospechoso. Sin embargo, las cosas no salen como esperaba. En ese momento, Nesir y Haydar llaman a Ates y lo amenazan abiertamente. Estas amenazas demuestran que los acontecimientos son mucho más graves y complejos de lo que él pensaba. A medida que aumenta la tensión, Mercan entra repentinamente en la habitación. La expresión de su rostro lo dice todo. Se ha enterado de que su padre escapó de prisión y colaboró con Nesir. Está furiosa por no haber escuchado esta verdad de Ates. ¿Por qué me ocultaste esta verdad, Ates? Pregunta. Ates ha estado cargando con esta preocupación durante días. Quería proteger a Mercan y le ocultó la verdad para evitar disgustarla. Sin embargo, esta situación sacude la confianza entre ellos. Por otro lado, Haydar y Nesir no se quedan de brazos cruzados. Los dos unen fuerzas y planean vengarse de Ates y Mercan. Una noche, Haydar llega de repente a la mansión y encuentra a Mercan sola en el jardín. Sus intenciones no están claras cuando se acerca a su hija. ¿Quiere protegerla de Nesir o está tramando un nuevo plan para vengarse de Ates? Lo que sucede afecta no solo a Mercan y Ates, sino a todos a su alrededor. Nermin siente un profundo remordimiento por no haber apoyado a su hija a tiempo y cree que también tiene parte de responsabilidad en lo ocurrido. Museyen, por otro lado, sigue un camino completamente distinto. Busca venganza para mitigar el dolor que siente. Nesir hace todo lo posible por dañar a Haydar y a su familia, llegando incluso a orquestar un ataque contra Haydar en prisión. Sin embargo, esta acción, contraria a sus expectativas, solo fortalece los planes de Nesir, pues Haydar y Nesir han formado una alianza aún más peligrosa. Ates intenta detener a Museyen. Le deja claro que está perjudicando a todos y complicando aún más las cosas. Según él, la venganza solo generará más sufrimiento. Sin embargo, Museyen no tiene intención de ceder. Su furia ciega y su deseo de venganza han nublado su juicio. No hay vuelta atrás para ella, no se detendrá hasta que les haga pagar por lo que ha perdido. En medio de todos estos acontecimientos, el equilibrio de poder cambia día a día. Nada es igual y nadie sabe en quién confiar. El enfrentamiento de Mercan con su padre se encamina hacia un final inevitable. Sin embargo, el resultado de este enfrentamiento es incierto. ¿Encontrará Mercan una figura paterna o un enemigo completamente transformado? Las intenciones de Haydar son una de las mayores incógnitas. ¿Realmente intenta proteger a su hija o la está involucrando en sus peligrosos planes? Cada paso que da parece ser tanto un gesto de protección como una nueva amenaza. Por otro lado, Nesir, quien prefiere mantenerse en las sombras, es la figura más peligrosa que mueve los hilos. ¿A dónde lo llevarán sus planes? ¿A quién eliminará? ¿A quién atraerá a su bando? Mientras tanto, en medio de todo este caos, Ates se aferra a una sola cosa: proteger a Mercan. Pero a medida que la situación se descontrola cada día más, ¿será suficiente este esfuerzo? ¿O arrastrará a la mujer que ama a un peligro aún mayor?